Me encantó que ustedes tienen acá el rincón infantil. Soy amigo del rincón infantil. Considero que los niños... Gracias, tengo uno aquí. Gracias, hermano. Sí, tengo aquí. Gracias, hermano. Considero que ese tiempo es sagrado. Pero quiero aprovechar para los niños y decirle, el título del sermón que vamos a presentar es Así era mi iglesia. Cada vez que yo use esa frase, por lo tanto, les sugiero, marquen una rayita o no sé cómo quieran hacerlo, porque quiero saber cuántas veces yo voy a decirlo durante el sermón. Niños, atentos con eso, ¿ok? Cada vez que yo use la frase, así era mi iglesia. La lectura bíblica que estudiamos o leímos hace un momento es una de esas que bien conocidas para la iglesia, bien conocida. De hecho, es también esa que se ha tergiversado un poco y se ha dicho que la base que fue cuando Cristo le dijo a Pedro que él iba a construir la iglesia sobre Pedro y que Pedro era la roca. Sin embargo, eso bíblicamente ha quedado descartado y yo estaba estudiando un poquito al respecto y me he dado cuenta. El mayor daño que se le ha hecho a la iglesia de Cristo no es el concepto ese equivocado de que Pedro era la cabeza de la iglesia. A mí me llama la atención profundamente cuando San Mateo, capítulo 16, verso 18, dice, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que hiciste, Pedro, voy a edificarle la iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. En otras palabras, estaba diciendo, no hay daño alguno que pueda prevalecer contra la iglesia. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo entregó a los apóstoles, ha recibido el azote a través de los años en una forma terrible. Y creo que una de las maneras que más daño ha recibido o se le ha hecho a la iglesia es la manera en que se ha fraccionado la iglesia. Hoy por hoy usted puede encontrar que hay iglesia, pare de sufrir, que hay iglesia de los santos de los últimos días, que hay iglesia de Pentecostés, que son iglesias de no sé cuánto. Y cuando usted ve son cientos y cientos y cientos y miles de iglesias diferentes. Y ya la trampa del enemigo, aquella de que sobre Pedro la cabeza, pasó a un lugar sin importancia, frente a la gran realidad de la manera en que la iglesia que Cristo fundó, cómo el enemigo la fue minando y la ha ido fraccionando y pareciera que a través de los siglos ha sido sacudida una y otra vez. Y a mí me llama profundamente la atención que esa iglesia, la cual dice la sierva de Dios, es el objeto de tierno cuidado y consideración de nuestro Dios. Que Lucas le dice, es la manada pequeña, a quien vuestro Padre os ha placido dar el reino. Esa iglesia intenta sobrevivir en medio de un mundo que está siendo sacudido por todas partes con el propósito de destruir los cimientos de la iglesia. El propósito que tengo en esta mañana al presentar el mensaje es que esta iglesia pueda tener una proyección. ¿Hasta dónde me voy a dirigir? ¿Hacia dónde voy a apuntar en el año 2018? ¿Cuáles son las cosas que quiero llegar a alcanzar para hacer una iglesia como la que Cristo fundó? Una iglesia como la que Cristo entregó a los apóstoles. Y ahí está la Biblia. Si lo logramos poner en práctica los consejos de la palabra de Dios, usted se dará cuenta que estará avanzando hacia adelante y hacia arriba. Es posible que esté preguntando, pastor, ¿y usted cree que en este siglo, en el 2018, en un mundo tan convulsionado? Sí. Pastor, ¿usted cree que en un mundo tan secular? Sí, justamente. Porque los principios bíblicos nunca van a ser negociables. Va a variar el método, va a variar la estructura, va a variar la forma, va a variar quizás conceptos, la cultura, costumbres, pero los principios bíblicos van a estar allí y estos no van a variar. Y dice el relato bíblico, y las puertas del Hades
no prevalecerá contra ella. En otras palabras, si la iglesia de Jesucristo enfoca su mirada hacia adelante, si la iglesia de Jesucristo hace un alto y pone su mirada en Jesucristo y avanza hacia adelante y hacia arriba, nada ni nadie podrá prevalecer contra ella. Ese era el concepto que tenían los cristianos de la época, quizás vamos a llamar así, los primeros cristianos, que eran capaces de entregar sus vidas en la hoguera o ante la fiera antes de fallar. Ahora escucha, como dije antes, el enemigo ha logrado de una forma u otra minar la iglesia para ir fraccionando, y de esa manera llega el momento que alguien se pregunta, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué razón es que todas las iglesias dicen que ellos tienen la verdad? ¿Y por qué razón? Y a veces hasta el testimonio en algunas de las iglesias no es el mejor. Y quizás no nos damos cuenta de que es la trampa diabólica del enemigo que va minando poco a poco para hacer daño, para destruir, frente a la gran realidad de una iglesia que dice la Escritura que Cristo viene a buscar, la cual debe ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hay un pastor cristiano, artista, que él canta una canción muy interesante al respecto. Y yo quiero que la escuchemos, le demos un poquito de sentido. Vamos a escucharla, para después continuar. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repite, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida, ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy
hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no llores, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloré, solo duerme, no está muerta. Pareciera que Marcos Vidal está haciendo un recuento real de lo que la iglesia ha sufrido a través de los siglos. Y cómo el proyecto que Dios hizo, el proyecto de Jesucristo con su iglesia, cómo se ha ido, cómo ha ido sufriendo, cómo la iglesia ha ido sufriendo, se ha ido fraccionando. Sin embargo, estamos arrancando el 2018, estamos comenzando el año, el primer sábado. Y yo quiero dejar con ustedes, a la luz de las Sagradas Escrituras, principios, proyecciones que tenía esa iglesia cuando Cristo la entregó a los apóstoles. Y me encantaría que la iglesia como tal lo pusiera como reglas, como pedestales para alcanzar. De manera tal que al terminar el año, Boca Ratón puede estar diciendo: estamos listos para encontrarnos con Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a encontrar la primera característica que tenía la iglesia, aquella que Cristo fundó. En el verso 39 del capítulo 2, desde el verso 38, dice el relato bíblico que Pedro le dijo a los que estaban allí después de haber presentado un mensaje: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice el verso 41: así que los que recibían su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera característica que tenía esa iglesia cuando salió de las manos de Jesucristo era una iglesia misionera. Me voy a tener un momento para decirle, queridos, todo cuanto hagamos en la iglesia, todo lo que hagamos para la construcción, para mantener, es tremendo, es importantísimo, es bello. Pero la primera proyección para la cual fuimos llamados es para predicar el Evangelio. ¿Cuántos recursos debe haber? Es verdad que hay que usarlo en diferentes necesidades del templo y demás, pero los recursos deben ser enfocados siempre
con esa proyección rumbo a la predicación del Evangelio. Y a mí me llama la atención que Pedro se presentó en ese momento, se levantó y presentó un mensaje. Acababa de recibir el mensaje, pasando la antorcha, Jesucristo a los apóstoles. Y él, emocionado, movido por el Espíritu Santo, se levanta, presenta el mensaje y dice como 3,000 personas fueron alcanzadas de ese solo sermón. Hace un tiempo un pastor me llama y me dice, ¿qué sucede hoy día? Que los pastores presentan un sermón y ya no hay respuestas poderosas de aquellas que de nuestra época que veíamos la gente llorando, conternidos. ¿Qué sucede? Y yo le decía, ¿será el problema del pastor o de la gente? La primera característica que tenía mi iglesia era misionera. La iglesia que no hace obra misionera sencillamente está llamada a desaparecer. La iglesia que no hace obra misionera sencillamente ha desenfocado por completo el proyecto. Característica número 1, misionera. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La segunda característica, una iglesia reunida. Pablo más tarde dijo lo siguiente: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El concepto de ir al templo, de congregarse para fortalecer la vida cristiana, es de vital importancia. Hoy día a veces por cualquier cosa dejamos de asistir. A veces por el trabajo, a veces porque me cogió tarde, o a veces sencillamente porque estoy muy agotado. Pero la iglesia que Cristo fundó se reunía. Y se reunía justamente porque encontraba que había pasión, había resultados positivos. Había alimento espiritual cuando se reunían en el templo. Había un encuentro. El predicador se levantaba, presentaba un mensaje y era un manjar que era recibido con gusto. Cuando el hermano abría la escritura o compartía con el que estaba a su lado, había gozo en el mensaje que se estaba estudiando, presentando. Escucha esto, querido. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben que a veces he escuchado la frase, volvernos a las sendas antiguas? Eso se usa mucho por allí, justamente para justificar ciertos conceptos personales de alguna persona. Pero cuando usted estudia un poquito la Biblia, el volverse a sendas antiguas está enfocado más bien a estar enfocado a la palabra de Dios, a qué quiere Dios de ti, de mí, cuál es el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, cuál es la proyección a la cual debo yo dirigirme. Ellos perseveraban en la doctrina, pero estaban unidos, estaban reunidos. La primera característica de mi iglesia, misionera. La segunda, se reunía. Tercera característica, y sobrevino temor a toda persona, verso 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia con poder. ¿Saben que a veces cuando se habla de poder, de hacer milagros o de asuntos, alguien ha creído que eso solamente es de los pentecostales? ¿Le ha ocurrido a ustedes? Pero el don de sanidad o el don de hacer un milagro no está sujeto a ninguna denominación. Eso es bíblico. Es la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás organizamos en la iglesia, los peregrinos, una actividad para ungir a varias personas que estaban. Hicimos una proyección en la iglesia. Y hubo muchos hermanos, decenas y decenas de hermanos que participaron. Y algunos hermanos entusiasmados
tomaron video y lo colgaron en Facebook y no faltó quien hiciera comentarios. Están igual los pentecostales. Y yo pregunto, ¿el don de sanidad tiene nombre y apellido? ¿Es de alguien en particular? La iglesia que Cristo entregó a los apóstoles era una iglesia con poder. Noten ustedes que dice, había muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Noten ustedes que frente a la puerta de la iglesia, un cojo llegó y pidiéndole limosna a Pedro, y Pedro le dice, mira para mí, yo no tengo dinero alguno para darte, pero yo tengo algo mucho mejor que eso. Levántate en el nombre de Jesús y el milagro vino. A veces creemos, no puedo hacer esto, aquello, lo otro, porque no tengo. Tú tienes algo mucho más que dinero. Tú tienes mucho más que economía o que recursos. Tú tienes a Jesucristo. Compártelo. En el nombre de Jesús tú puedes hacer maravillas porque Dios te dio esa autoridad. Mi iglesia era de esa manera. Tenía poder. Y la pregunta que yo hago entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha perdido? Estábamos trabajando en una iglesia hace unos años atrás. Fue quizás la penúltima iglesia que atendimos en nuestro país. Y había un jovencito de solo 10 años que no era cristiano. Sus padres tampoco lo eran. Más bien sus padres eran idólatras. Y por una situación X, se enfermó. Lo llevaron para el hospital y me avisaron de que fuera a ver al chico, a la familia. Y allí estaba en la sala de terapia intensiva, aquel jovencito de solo 10 años. Tenía una condición triste. Tenía paro respiratorio. Tenía una sepsis generalizada. Estaba entubado por todas partes. El corazón constante, taquicardias. No respondía. Tenía paro renal. El médico que lo atendió le dijo, solamente un milagro, y en esta sala no existen milagros. Y yo fui a ver a esa familia, y allí daba lástima ver a aquella gente. Y conversé un poquito con ellos y le dije, vamos a orar. Y automáticamente llamé a una hermana de la iglesia, Rachel, si te recuerdas, que era la que dirigía el departamento de oración de la iglesia, y activó una cadena de oración. Ese mismo día, en la tarde, cuando yo oré con la familia allí y activamos la cadena de oración, fue alrededor de la 1 de la tarde. Ese mismo día, en la tarde, sobre las 6, de nuevo yo regresé por allí. Me encontré con la familia y pregunté, ¿qué pasa? ¿Cómo va el chico? Y me dice el padre, ha comenzado a mejorar. No estoy diciendo eso para decirle lo que yo hago, no. Lo que Dios hace. Les cuento esto, lo que Dios hace. La iglesia se puso a orar. Y cuando la iglesia ora, dice la sierva de Dios que el enemigo tiembla y huye. Y la iglesia se tiró de rodillas. Y esa misma tarde comenzó la obra, el poder del Espíritu Santo empezó a trabajar en aquel muchacho. Más tarde, el doctor que lo atendía le dijo, aproximadamente sobre la 1 de la tarde, le dijo a la familia, sentía que el chico se me iba. Y no tenía manera. Me partía el corazón saber que se me moría un chico de 10 años, fuerte, robusto. Y gritó, se me va, se me va. Y dice que escuchó la voz de alguien que le dijo, pícalo. Y automáticamente le dijo a la enfermera, trae el parabán. Y allí mismo, en el mismo cubículo, puso un parabán y llegó, agarró el bisturí y preparó condiciones, dos cortes, uno acá y otro acá, directo al pulmón. Y él contaba que comenzó a botar pus como si fuera una pluma abierta. Pero automáticamente comenzó el muchacho a respirar.
24 horas más tarde estaba pidiendo comida, muchacho. Te cuento esto para decirte, ¿la iglesia tiene poder todavía? Claro que lo tiene. El mismo Jesucristo de antes es el de hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces sencillamente nos ponemos nosotros parabanes delante y limitaciones y se nos olvida que realmente ha sido dotado del poder de Dios para compartirlo. La iglesia de Jesucristo tenía poder. Mi iglesia tenía poder. La tercera característica, esa, tenía poder. Si la primera era una iglesia misionera, la segunda era una iglesia que se reunía, la tercera era una iglesia que tenía poder del cielo. Quizás nos tengamos que en este año buscar el poder de Dios. Buscarlo en oración, buscarlo en entrega, buscarlo en consagración. Hace un rato escuchaba la clase de escuela sabática y se comentaba las cosas que podemos tener, y es verdad que podemos tener. De hecho, Dios quiere que seamos prosperados, pero nada debe estar por encima de Dios. Lo primero, Dios. Él después va a dar todas las demás cosas. Cuarta característica, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una iglesia unida. ¿Saben que la manera que más daño hace a la iglesia es cuando el enemigo logra desunir la iglesia? Cuando empiezan los conceptos, no, porque yo pienso que esto tiene que ser así. Y no quiere decir que usted no pueda tener conceptos diferentes de su hermano. Puede tenerlo. Pero la iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia unida. Porque justamente en la unidad hay avance. En la unidad hay poder. En la unidad hay triunfo. La iglesia, mi iglesia, era unida. Yo quiero que sepas esto, hermano. Cada vez que el enemigo logra desunirnos, está ganando terreno. Antes de emitir un concepto, porque sencillamente no coincidas con tu hermano, piensa, ¿para quién estoy obrando? ¿Estoy actuando para honra y gloria de Dios o sencillamente estoy dándole la oportunidad al enemigo? Pasemos a la otra característica. Verso 45. Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia generosa. ¿Quién se quedó sin trabajo? ¿Quién le falta ropa? ¿Quién necesita alimento? Ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia. Hermano querido, hay por ahí organizaciones, yo las conozco, ustedes también, que tienen sus características, que donde quiera que ellos están, sencillamente si se dan una señal, ya saben quiénes son y se ayudan mutuamente. Como la iglesia de Dios, como el pueblo de Dios no puede tener eso en práctica de ayudarse unos a otros. Era una iglesia generosa. Lo que tú siembras para Dios, lo vas a cosechar en bendiciones. Si la primera característica de mi iglesia era misionera, y la segunda era una iglesia que se reunía, y la tercera era una iglesia con poder, y la cuarta era una iglesia unida, la quinta, entonces, una iglesia generosa. En nuestro país hubo una situación hace muchos años, era por el año 1978. El gobierno quiso acabar con la iglesia adventista en Cuba y puso una multa a la iglesia que era prácticamente imposible de saldar y no se podía tocar los fondos de la iglesia en el banco, que estaban en el banco. No sé si algunos de ustedes recordarán.
Era una pelea de mono y león. El mono más raro. Pero la iglesia se unió. Y hubo quien dio todo. Hubo jóvenes que se iban a casar y dijeron, alto, aquí están todos los recursos de la boda. Aquí está. Yo me acuerdo ese sábado que se contabilizó ya todo, ese sábado siguiente. Llegué a la iglesia de Cienfuegos y el pastor Fernando Paulín era el pastor de aquel lugar. No podía decir nada, no se puede decir nada hacia afuera para que la gente escuchara. Pero puso en una pizarra la palabra victoria, con letras como de este tamaño. Allí lo decía todo. Una iglesia unida, una iglesia generosa. Querido, esa es la característica de la iglesia. Yo te invito para que este nuevo año te proyectes rumbo allá. Sigo adelante en honor al tiempo. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia que adoraba. Cuando iba al templo no estaba pensando, el problema no estaba si el audio estaba alto, si estaba bajo, si la música que iban a poner era así o era asado. No, ese no era el problema. Iban a adorar. Desde que se preparaban en casa salían con la proyección. Voy al templo, voy a adorar. Voy a encontrarme con Dios. Voy a encontrar con mis hermanos. Vamos juntos a adorar porque la adoración que rinda a Dios ahora me estará preparando para juntos mañana adorar con Cristo en el reino de los cielos. Mi iglesia se reunía a adorar. Cuando a veces escucho discusiones de que si la música esta o aquella o la otra, si el instrumento este, aquel o lo otro, me pregunto. Un día estaba reunido en una junta y el pastor estaba basado en esta situación, que si la música, que si lo otro, que habían hermanos que levantaban la mano. Le dije, pastor, por favor. Los primeros cristianos entregaban sus vidas en la hoguera. Se entregaban a las fieras por ser cristianos. Y nosotros estamos discutiendo que si yo puedo levantar la mano para adorar, o si yo puedo sencillamente decir gloria a Dios, aleluya. Que si lo digo, que si eso es pentecostalismo o si es. La iglesia adoraba. No iba a perder tiempo, adoraba. Y yo te invito justamente para que tengas ese mismo concepto este año. Voy al templo a adorar. Voy a encontrarme con mi Dios para adorarlo. Voy a alimentarme allí y a la vez voy a alimentar a otro y voy a compartir con otro. Y justamente va a ser un momento especial de bendición porque tengo una proyección delante de mí, sabiendo cuál es la misión que tengo, cuál es la visión que tengo para honra y gloria de Dios. Finalmente, el verso 47 presenta la última característica de aquella iglesia. Dice ella, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia con una adoración gozosa. Yo no sé si habrá alguno de ustedes, pero en mi época de juventud, a mí me enseñaron que cuando yo iba al templo, tenía que ir serio. Que nada de sonrisa, ni de rostro alegre, había que ir serio. Es más, cuando yo estudié en el seminario, mi profesor un día nos dijo a mí y a otros jóvenes que estaban allí conversando, ríanse serios, porque ustedes son futuros pastores. No sé cómo reírse serio. Querido, mira, dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Justamente mi iglesia cuando se reunía tenía una adoración gozosa. Disfrutaba aquel momento. Era un momento precioso para cantar, para alabar, para adorar, para reunirse, para honra y gloria de Dios, para disfrutarlo.
una adoración gozosa. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos. Si hay alguien que puede tener el privilegio de estar gozoso siempre, es el cristiano. Porque